Hola Macarena, ¿Qué ¿cómo tal? estás? ¿Es? Pues mira, bien, bien, todo muy bien, pues muy ¿Sí? cansado porque en estos días llevamos un ritmo pues frenético, pero muy contento. ¿Estás contento, no? Qué bueno. Sí, mi mentalidad es optimista. Yo me crié en el seno de una farmacéutica, de mi madre, de Dolores, que era una persona y es una persona optimista, que ya se ha jubilado, pero la farmacia sigue sintiendo la suya y soy optimista, soy optimista. Lo sé, doy fe de ello, que te conozco personalmente. Y bueno, primero que nada, quiero agradecerte, Carlos, a ti, que sé que en este mare magnum que tenéis en este momento, y sobre todo hoy me has comentado, tengas este ratito para compartir con nosotros, a todos los que os estáis uniendo también. Y bueno, también saludar a mi compañera Desiree, que está desarrollando, Desiree Ballesteros, está desarrollando este mismo espacio, pues bueno, pues desde Barcelona, ¿no? Yo te conozco, Carlos, y sé que eres no solamente un amante de la profesión, sino que también eres un defensor del farmacéutico, y por ello formas parte, pues, de varias federaciones, entre ellas pues FEFE, la Federación Empresarial de Sí, Farmacéuticos de España, y AFARPAL, la de la Asociación de Farmacéuticos de Las Palmas. Sé que estás muy ocupado, pero siempre tienes, como tú dices tú, ese hueco, ese momento para atenderte maravillosamente bien. Y yo lo que sí quería, Carlos, pues bueno, pues que me comentaras y te presentaras tú un poco de, bueno, pues qué es lo que te ha movido a ti siempre sí. a este farmacéutico, y sobre todo a ser un defensor de la profesión farmacéutica. Bueno, yo si quieres, y creo que además ni siquiera lo he comentado contigo, creo que este ratito que vamos a compartir con quien le apetezca, tiene que ser un ratito agradable. Genial. Entonces, en primer lugar, me vas a permitir que te haga una pequeña referencia a mi vida de estudiante. Ah, perfecto, estupendo. Yo creo que eso puede explicar mi manera de ser actual, ¿vale? Yo estudié en un colegio en Las Palmas, en el que también cursé el instituto, es el Colegio Heidelberg, y soy hijo de padre licenciado en químicas y profesor de matemáticas y madre farmacéutica. Pero quizá la persona que más me influyó en mi infancia fue mi abuelo. Mi abuelo era médico. Cuando terminé el COU, comencé a estudiar medicina. Estuve 4 años cursando medicina y decidí no continuar con estos estudios porque eran unos estudios que quizá me colmaban demasiado. Me dieron miedo porque creo que para ser médico eh, no se puede ser mediocre, como en casi nada, pero la exigencia que tiene un médico está por encima de la que yo en principio estaba dispuesto a entregar. No quería renunciar a algunos valores fundamentales para mí, como son la familia y como, bueno, hay una multitud de valores personales que luego, si quieres, pues podemos ir compartiendo. Entonces, después de abandonar medicina, estudié farmacia, estudié medicina, lo estudié en Madrid y me fui a mi querido Tenerife, a La Laguna, a cursar farmacia y ahí ya empecé a ejercer rápidamente como farmacéutico con mi madre. Yo tengo la farmacia en Las Remudas, en un barrio de viviendas sociales, y ya llevamos 41 años abiertos con la titularidad familiar, por llamarlo de alguna manera. Allí he aprendido muchísimo. Si ya yo era consciente de que era un privilegiado en la vida, cuando estás día a día con gente cuyo único error a lo mejor fue nacer, y lo digo con mucho cariño, en el útero no tan beneficiado como en el que nací yo, te das cuenta que cada minuto de tu vida es importante, Sí, sí. que hay que saber apreciar lo que uno tiene y sobre todo, ya en un punto de vista muy personal, pues decidí que la mejor manera de disfrutar uno de lo que tiene es intentar devolverlo. Yo nací en un sitio que podía decir que es cómodo, en un sitio bastante agradable. Tenía unos padres que me querían mucho. Estudié en un colegio privado. Era un beneficiado.
recibía cariño todos los días y eso no lo tiene todo el mundo, por desgracia. Cuando trabajas día a día con eso, insisto en la reflexión. Me convertí en una persona profundamente empática y profundamente altruista. Le empecé a oír a mi madre una gran frase, porque cuando empezamos a trabajar juntos, pues volví a recuperar esa parte de convivencia que había perdido cuando abandoné la casa, mi hogar familiar, en el año 89 para irme a estudiar a Madrid. Y en esos años, que fueron unos cuantos, apareció una figura muy curiosa que eran las ONG, algo que no existía cuando... Y entonces se producía mucho la llamada de teleoperadores intentando decirnos pues que contribuyéramos económicamente con las ONG. Y me sorprendía la respuesta de mi madre. Mi madre decía, yo ya tengo una ONG y se llama Las Remudas. Y mucha gente se lo tomaba mal. Pero me encantaría que alguien fuera a Las Remudas y preguntara por Doña Lola. Doña Lola no dudó nunca en que a ninguna persona le fuera a faltar un solo medicamento por el mero hecho de que no tuviera dinero. Y ahí no gastó mucho dinero, ahí invirtió mucho dinero. Y esos consejos fueron de una sabiduría que cambiaron mi manera de ser. Ha sido una manera en la que valoro muchas cosas que no valoraba cuando no había vivido la situación de tener una farmacia en un barrio pobre. Ahora mismo soy súper feliz con mi farmacia y súper feliz con mi trabajo. Y como te comentaba, cuando me pediste unas pequeñas reseñas de qué es lo que más me gusta de mí, te repetiría. Si volviera a vivir una vida nueva, volvería a ser farmacéutico. Sí, en efecto, me lo comentaste y es una persona Vaya que... rollo que me he echado, ¿eh? No, 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 Parece no, que me gusto, parece que me gusto. me ha encantado y me ha emocionado porque realmente nuestros mayores, nuestros profesores, tienen mucha influencia en nosotros y bueno, yo comparto tu visión también porque en mí ha sido parecida, ¿no? También con respecto a mi padre que era también médico. Pero sí es cierto que la profesión de sanitario es una profesión, yo creo que casi todas, ¿no? Pero bueno, las profesiones sanitarias hay como esa mayor vocación, ¿no? Ese mayor amor al servicio y a dar al otro, ¿no? Y eso, pues bueno, pues también a mí me explica el hecho de tu implicación, no solamente desde tu farmacia en la Remuda, conozco el barrio y sé de lo que hablas, Sí, bueno, hemos compartido tiempo en mi farmacia. es un barrio obrero y la farmacia de Carlos está, bueno, pues siempre con gente, no solamente de profesionales que trabajan dentro, sino de la población yendo continuamente pues a ser atendidos por vosotros. Sí quería preguntarte, Carlos, ¿cómo está el equipo y cómo estáis vosotros? Porque, bueno, creo que el equipo, y tú que eres un defensor del equipo de trabajo más todavía, ¿no? Quiero preguntarte por Bueno, eso. el equipo está muy bien, muy bien. En primer lugar, de salud están todos bien, lo cual, bueno, el pobre Julio pues acaba de ser diagnosticado de una hernia inguinal. Bueno, es un mal menor, pero ahí están todos dando la talla. Yo cada día que voy, lo primero que les digo es que les agradezco que estén ahí. Es muy duro trabajar con esta presión, sobre todo no por el riesgo de la infección, sino por un riesgo que hay mucho mayor, que es el riesgo de el desconocimiento. Hoy ya sabemos mucho más que hace un mes, pero hace un mes pusimos nuestras cintas, marcamos las distancias, le explicamos a nuestros pacientes, que son nuestros amigos, que tenían que querernos. Y querernos significaba mantener la distancia y limitar el aforo. Y lo han entendido de maravilla. Y indudablemente esta no es la forma ideal de trabajar, pero el equipo está encantado. Si siempre se han sentido valorados, ahora se sienten mucho más valorados. Ahora también hay que reconocer que estamos agotados. Esto se está alargando muchísimo y sobre todo nos cuesta encontrar la luz que está al final del túnel. Sí, Hoy se cumplen 40 días de estado de confinamiento. Que es curioso, ¿no? Me hace gracia porque cuando yo estudié salud pública, tanto en una carrera como en la otra, la cuarentena, que la explicaban, era algo
que se hacía con los barcos. Soy un amante del mar terrible, y era para evitar saber que se bajaba nadie infectado, porque, por ejemplo, cabe recordar que la gripe del siglo XVIII, del año 18, de 1918, la llamada gripe española, pues sufrían cuarentena los barcos para que no se bajara nadie infectado. Y la cuarentena coincidía en 40 días. Me encanta la historia, se me nota, Sí. ¿no? Bueno, pues se está haciendo largo, esto se está Es haciendo largo. cierto, no llevamos además 40 días, porque al principio cuando decíamos la cuarentena y nos habían dicho 15 días, salía toda esa especulación, ¿no? Desde cuando una cuarentena son 15 días, ¿no? Al final hemos cumplido esa cuarentena rajatabla y parece que va a ser incluso Y una cuarentena la 60 días, sobrepasaremos. Sí, nos sí. vamos a exceder de los 40 incluso, ¿no? Pero Sí, sí quería además, ya que ha salido del tema de la cuarentena, y después te preguntaré por la farmacia y bueno, por todas las acciones que desde FEFE estáis llevando, sí quería tu opinión, ya que también eres una, no solamente de la historia, sino también es un amante de la salud, como sí. ese inicio en tu profesión o en tu formación como médico, la importancia que tienen estos 40 días que llevamos de confinamiento, incluso más que van a ser, Sí. sobre todo con las personas, no solamente ya mayores, sino con las personas que tienen una patología más crónica, ¿no? De qué manera el estar en casa metido y no poder estar en esas rutinas de salud, o sea, por un lado tiene su parte beneficiosa el confinamiento y por otro lado, ¿cuál es la otra cara del Bueno, confinamiento? eh, eh, como bien sabes, efectivamente soy un amante de la salud y ningún amante de la salud puede decir que le gusta si no cree en la prevención. Totalmente. Entonces, me voy a meter un poquito en polémica que también sabes que me gusta. Sí. Hablar de prevención en salud es hablar de prevención en salud de todos los enfermos, no solo de algunos. Esta decisión de confinamiento, no nos olvidemos que llevaba una transitoriedad que había buscado el gobierno para conseguir que la asistencia hospitalaria fuera menos, digamos, menos saturada. Este tipo de medidas se han conseguido, se han conseguido. Pero me voy a hacer una reflexión un poquito más profunda. Si nos vamos a las estadísticas de las causas de muerte por España, no diría que sorprende, pero destaca por encima de todas las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares tienen tratamiento farmacológico. Es más, te diría que alrededor de un 40 o un 50% de mis crónicos padecen alguna enfermedad cardiovascular. Por intentar ser un poquito más sencillo, una enfermedad cardiovascular es tener la tensión alta, tener diabetes, el azúcar alto, tener problemas del corazón, tener problemas de la circulación periférica, o sea, esas varices y esas cositas que tiene mucha gente. Y como te decía, tienen, farmacológicamente se tratan. Pero hay una pastillita que no se vende en la farmacia, que es la pastilla contra el sedentarismo. Esa pastilla sí que se vende en la calle. Y la calle es que, como dice la Organización Mundial de la Salud, para este tipo de enfermos es fundamental caminar 3 veces por semana durante 45 minutos. Es más, ya que estamos entre amigos, les puedo decir que yo sufrí un episodio cardiovascular en el mes de septiembre, un episodio grave, y mi mejoría de mi estado se notó especialmente cuando iba a caminar 3 veces por semana, 1 hora. Estoy muy preocupado ahora mismo, no por mi salud, que también, pero como te digo, soy un amante de la salud. Y es más, está Isabel, mi pareja, escuchándonos ahora, y Sí. ella también está muy preocupada, y ella le admiro cómo es capaz de caminar 45 minutos todos los días por un pasillo pequeñito que tenemos en casa. Nosotros no somos como algunos ministros que tienen la suerte de tener un jardín de muchos metros y no, somos gente normal.
Ya te lo he No te- dicho, que La mi posibilidad de vocación, Moncloa. mi, mi vocación nunca ha sido tener cosas grandes. Mi vocación siempre ha sido eh, hacer las cosas bien. Pues ella camina 45 minutos por el pasillo y yo lo intento incluso. Me está regalando un primo mío unas clases de, de mantenimiento individual que me las da por internet, él vive en Granada, pero no todos tenemos esta posibilidad. Ujú. ¿Qué va a pasar dentro de 2 o 3 meses? ¿Un repunte de las enfermedades cardiovasculares? Yo no sé que puede sonar un poco demagógico, pero creo que todos somos enfermos de primera y algunos enfermos los estamos tratando de segunda. Por Ujú. ejemplo, los cardiovasculares. Si hemos conseguido aliviar los procesos de ingreso y lo más importante que hay en sanidad, generar una conciencia pública donde la respuesta del pueblo español es espectacular, donde el grado de responsabilidad me parece inimaginable, ¿por qué no vamos a dar la oportunidad de que algunos necesitamos dar una caminata y no vamos a contagiar a nadie? Ujú. Seamos un poquito serios, señores del gobierno. No podemos hablar de enfermos de primera y enfermos de segunda. Y te he hablado de las enfermedades cardiovasculares, pero hay muchas otras enfermedades que necesitan una atención especial. Ni te cuento de los enfermos con problemas psiquiátricos. Uf. Imagínate la gente con problemas depresivos y tendencias suicidas. Ujú. Se me ponen los pelos de punta de pensar. Sí, sí, la verdad que Yo sí. creo que hay que pedirle un ejercicio de responsabilidad a este gobierno y que nos traten a todos por igual. Creo que toda la sociedad ha sido muy solidaria, unos con otros. También es el momento ahora de que el gobierno sea solidario con nosotros. Y no solo con nuestros perros o con nuestros hijos, también con nuestros enfermos, ¿eh? Sí, efectivamente, con las personas más delicadas y que muchas veces, como dices tú, la calle es también una medicina y el aseo y el aire y la luz del sol y la vitamina D que nos da el ambiente son también medicinas tan importantes como las que compramos en las cajas, ¿no? Bueno, Macarena, me vas a permitir una licencia. Sí, corazón. Acabo de ver que se acaba de conectar mi primo Jorge. Ah, bueno, Feliz en tu día. ¿es tu Bueno, cumpleaños? es su santo y es San Ah, Jorge, el día del bueno, libro. es verdad que es el día del libro, calla. Jorge, Bueno, felicidades. felicitar a todos los Jorge y en especial a mi Felicidades. primo. Carlos, yo quería que me contaras algo, o un poquito, un grandito, como tú quieras, Sí, sobre las medidas. Se ha aprobado, ya nos hemos enterado, tú lo habías comentado, la propuesta que habéis hecho desde FEFE para que se redujera el IVA de los productos que hoy en día se van a considerar de primera necesidad para la protección de toda la población, ¿no? sí. Bueno, ya hemos visto que se esperaba, se había pedido una reducción y se ha conseguido, ¿no? El 0%, No, se consiguió. no. Este gobierno es muy bueno comunicando, pero lo que pasa es que no comunica de una manera Claro, claro. sincera. ¿Vale? Efectivamente, sí que se ha admitido la reducción al 0% de la venta de equipos de protección a los hospitales y a las ONGs. Hospitales sí, ONG. Sí. Y me parece muy bien. Lo de los hospitales me parece un poco de coña, porque eso no es más que traspasar un dinero de la administración Claro, a otro lado de la administración. Bueno, me encanta que a las organizaciones no gubernamentales también se les ayude. sí. Pero de ninguna de las maneras. Y aquí me voy a poner un poquito más serio porque me has tocado una reivindicación personal que me parece profundamente justa. No puedo entender que el impuesto en el valor añadido, el IVA en la península y el IJIC en Canarias, o mejor dicho, el IVA en toda España excepto en Canarias, Ceuta y Melilla, y el IJIC en Canarias, Ceuta y Melilla, por hablar con propiedad. No me quiero dejar a mis amigos baleares atrás. No puede ser que paguemos lo mismo de impuesto de valor añadido por una cena en la calle que por una mascarilla. Es más, los productos sanitarios, que en principio es una,
como las mascarillas son una categoría relativamente nueva, desde luego sí que tienen que estar entablados como mínimo como productos sanitarios. Un producto sanitario, para que me entiendan, es el esparadrapo, son la casa, es decir, son aquellos productos que tienen una categoría sanitaria, pero que no se pueden considerar medicamentos, pues no entran en la definición del medicamento. La definición del medicamento es un producto que o se ingiere, o se aplica, o se inyecta, cuyo principio activo cumple una función de curar. Es decir, tiene un efecto químico sobre el organismo. Lógicamente, una mascarilla no tiene un efecto químico, igual que un esparadrapo o una gasa. Pues ese tipo de productos sanitarios, si no están subvencionados por la Seguridad Social, el IVA que tienen es el 10%. Y en Canarias el IGIC el 3%. Paradójicamente nos encontramos que están con el IVA 21 y con el IVA y con el IGIC 7. ¿Qué mínimo que reconvertirlos al IVA reducido, o sea, ese del 10 y el 3? Nosotros hemos solicitado que sea el súper reducido. No deja de sorprenderme, y no es un tema en el que me quiero extender, el de las mascarillas, porque la farmacia es mucho más que un dispensador de mascarillas, no se contemple como artículo de primera necesidad. Exactamente igual que los geles hidroalcohólicos o incluso te diría los termómetros. Aquí nadie utiliza un termómetro como un bien de lujo. No, Seamos un poco serios, seamos un poco serios. Esta medida no tiene otro aspecto que el recaudatorio. Y lo reclamo bien de mis pacientes, porque tengan ustedes claro que la farmacia, si le quita el IGIC, va a bajar el precio, no se va a quedar con la diferencia. Señores del gobierno, los farmacéuticos no trabajamos con el único objetivo de ganar dinero, nuestros servicios a la población. Y así lo sentimos. Y por favor, no vayan diciendo que nosotros nos hemos dedicado a inflar el precio de algunos de estos productos, cuando la realidad es que la han inflado ustedes vía impuestos indirectos y no han querido rectificar. Bueno, vamos a algo más divertido, ¿no? Mira por dónde. ¿Cómo me gusta ese ramalazo andaluz que te sale de vez en cuando? Mira por dónde. Sí, es cierto. No, porque realmente la medida tal y como fue publicada parecía que realmente se había quitado, ¿no? Por lo cual era un beneficio para la población, porque si hay menos impuestos también compramos más económicos y todo el mundo pues se beneficiaba de ello, ¿no? Pero Bueno, bueno, ser que la noticia estaba un poco sesgada, entonces, en este caso. Sí, tú sí, eres especialista en comunicación y sabes que hay muchas maneras de comunicar. sí. Son esas noticias, esos titulares que realmente quedan muy bien, pero que después tienen esa letrita pequeña, ¿no? Sí, Eh, ¿El qué, perdón? Ah, que que sí, sí que, que sí, que sí. que no te escuchaba, vale, perfecto. Te quería también preguntar, Carlos, ¿se están haciendo otras medidas también para favorecer a la población desde las asociaciones o las federaciones? ¿Estás llevando a cabo algún otro tipo de medidas? Sí, bueno, no hay mayor medida que la que no se está haciendo ya solo desde las federaciones, sino desde prácticamente cualquier sitio. Y es la medida que estamos entregando nuestra piel, en que hemos luchado porque la farmacia esté cerca, esté abierta, y no hemos querido apartarnos de la población como ha ocurrido en otros centros sanitarios. Ujú. Es más, durante la primera avalancha de la crisis de personas, los centros de salud pidieron que no se acudiera. Nosotros no pedimos que se restringiera las visitas a la farmacia. Hemos estado allí atendiendo a la población como siempre, ni más ni menos. La farmacia tiene que estar con el pueblo siempre, en tiempos buenos y en tiempos menos buenos. Ujú. Desde la federación hemos apoyado totalmente esa medida. Además de todo eso, pues sí, te podía dar un pequeño mitin político hacia mi asociación. No creo que sea exactamente No, este el sitio, no. ¿vale?
Pero sí que hay una serie de medidas económicas que hemos solicitado, sí que estamos trabajando con las cooperativas nacionales para el abastecimiento, sí que estamos estudiando la propuesta de leyes para beneficio del paciente, sí que estamos buscando una regulación de prevención de riesgos laborales más estricta para nuestros trabajadores, lo que conlleva la garantía del acceso al medicamento a los pacientes, porque no nos olvidemos que nuestros trabajadores trabajen seguros va a garantizar la continuidad del servicio. Y lo más importante es que no haya ni una sola farmacia cerrada, que no haya ninguna sola farmacia cerrada, no por causas económicas, sino por causas sanitarias, que es nuestra única vocación. Claro, efectivamente. Qué bien hablo, coño, si es que me gusto. Es que es una maravilla. Bueno, oye, también quería saludar que he visto que se ha Mira, conectado mi ¿qué peluquera y diferencia no hay veas cómo la echo de menos, mira qué pelos tengo. con el pelo, Me ¿no? ha cogido el confinamiento fatal de Lo voy a hacer preparado. con la hoy. Mira, te iba a preguntar, ¿habéis notado una diferencia en la demanda del cliente-paciente? Porque no todo el mundo es el paciente, sino también el cliente-paciente que entra a la farmacia antes y en el ahora. ¿Se ha Mm, notado una diferencia de la demanda? bueno, vamos a ver. Se ha ido un poquito la cobertura. A ver, Carlos, He se quedó cortado, ya he cortado. la Sí, cobertura. no, ya he cortado, es que me entró una llamada y he cortado. ¿Vale? Ah, vale, Entonces, perfecto. vale. Eh, eh, lo que te decía, sí que se nota que va a haber nuevos hábitos en la sociedad actual. El famoso autocuidado de la salud, como dicen algunos que son muy anglicistas, el healthcare. Bueno, el autocuidado. Yo creo que va a haber unos nuevos hábitos de prevención de la enfermedad. Sabes que soy muy positivo y soy de los que estoy convencido que todo esto va a llevar a una situación de prevención. Hemos visto que somos vulnerables por esos bichitos que no se pueden ver sino en microscopios electrónicos. O sea, yo quiero también que la gente sepa que con un microscopio normal, con tecnología óptica, no se les ve. Y miren, o sea, para que se hagan una idea del tamaño, hace falta la microscopía electrónica, que no sé si eso se sigue estudiando en los institutos, pero sospecho que no. Creo que tú y yo sí que estudiamos algo de eso, En nuestra por época, nuestra edad. Y, eh, y nos ha hecho un daño y un cambio de costumbres que impresiona, que es una cosa que impresiona. Es el momento de la prevención. Claro que va a haber nuevos hábitos. En este momento lo estamos notando. En el consumo, no. Lo estamos notando en el miedo. ya. Cada vez nuestros pacientes clientes, como te gusta llamarlos a ti, eh, tienen más necesidad de sentirse protegidos. Ya se entiende que la farmacia no es un centro para la enfermedad, sino que es un centro para la salud. A la farmacia hay que ir también cuando se está sano, no solo cuando se está enfermo. Y eso está costando años hacérselo entender a la gente. De repente ha llegado este bichito chiquitito, 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 y nos ha dado a todos en la frente así, ¡pum! Y ha dicho, despierten, que es muy importante cuidarse, que si no, mira la mierda de vida que vas a tener. Y eso los que hemos sobrevivido sin secuelas. Bueno, creo que sí, que va a haber un cambio de hábitos, sí. Sí, y respecto a ese cambio de hábitos, tú has defendido también, y bueno, y desde la asociación se ha defendido mucho el valor farmacéutico, es decir, el valor farmacéutico no solamente lo que es la preparación a nivel de capacidades técnicas de las personas, de formación técnica de las personas, ¿no? Sino también esas competencias personales, ese empoderamiento del farmacéutico. Y cuando digo farmacéutico me refiero a todo el personal que trabaja en farmacia independientemente de Ujú. grado de Sí, formación, sí, 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 sí. sino ese empoderamiento, esa motivación, esa capacidad de comunicarse también con el paciente desde otro lado, porque muchas veces sí es cierto
que yo cuando trabajo con la farmacia lo veo continuamente, ¿no? Que vamos muy rápido a dar el consejo sin saber realmente cuál es la necesidad previa que tiene esa persona que ha entrado Claro, a nuestra farmacia, ¿no? Y potenciar esa comunicación, no desde el dispensar lo que él quiere, sino también ayudarlo a ver cuál sería esa mejor prevención, cuáles serían esos mejores hábitos y cómo poder ayudar a cambiar esos hábitos. ¿Qué necesitan desde tu punto de vista, Carlos, la sí. farmacia, los equipos, etcétera, y desde la formación incluso que se nos da mucho Mm, antes, ahora mismo que necesitaríamos para poder afrontar esta nueva, entre comillas, sanidad o prevención sanitaria a la que sí, tenemos que acostumbrarnos a vivir y que siempre muchos hemos ido defendiendo? sí. Bueno, yo creo que tú has dado en el clavo en uno de estos, en esta intervención. El consejo farmacéutico es una cosa que se regala, pero que tiene un valor que es tan alto que deberíamos de pensar cómo darlo. Yo en mis años de ejercicio, que ya son unos cuantos, ya no puedo decir que soy de los jóvenes de la profesión, por Pero no, desgracia, ¿eh? Adoro a pero los no jóvenes. tenemos joven. Pero ya además de ser muy canario en mis canas, pues también están empezando a salir por la edad y por todos esos años al frente de la farmacia. Sí he aprendido primero de mis errores. Efectivamente, hemos nacido en un mundo, por lo menos yo, en el que los valores que han ido premiando han sido la inmediatez, ha sido la rapidez y ha sido algo que se nos ha olvidado, que es a escuchar. Evidentemente, la interacción entre un farmacéutico y un paciente, en un 95% de las veces, tiene que empezar desde el farmacéutico. Cuando hablo desde el farmacéutico, estoy hablando de todas esas personas que dispensan en la farmacia, tanto técnicos como farmacéuticos. Es más, hasta te diría, hasta el personal de limpieza o el administrativo tiene que tener ese puntito sanitario. ¿Vale? No quiero sacar de la ecuación absolutamente a nadie. El equipo. Bueno, estupendo. Bueno, pues hay que empezar con una pregunta. Pero hay que empezar con una pregunta porque lo siguiente que tenemos que hacer es escuchar. No por dispensar un medicamento para el colesterol, que es una estatina, debemos de recomendar la hora a la que se debe de tomar. Véase, por ejemplo, hay una estatina muy popular que es la simvastatina, que se debe de tomar antes de acostarse. Es muy fácil y muy importante ese consejo farmacéutico. Pero no deberíamos de, además, preguntarle de cómo se encuentra. ¿Le duele algo? El primer efecto secundario de una simvastatina es el dolor de piernas, especialmente al acostarnos y al dormir. No debemos presuponer que va a tener un efecto secundario. Ello implicaría algo tan sencillo como que vamos a asustar. Todo lo contrario. La comunicación es clave. Si queremos dar mensajes buenos, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. A partir de ahí, no, a mí en la carrera no me lo enseñaron. A ti que eres colega, tampoco, ¿verdad? Tampoco. Tampoco, Yo estoy a la misma tampoco. edad que tú y tampoco me lo enseñaron. Bueno, es más, estamos ahora mismo en un momento de reflexión. Tenemos que hacernos ver qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien. Efectivamente. Porque cuando el palo que estás recibiendo es tan gordo, la vida, por lo menos a mí, me hace pensar. Es más, hace 2 días me preguntaba un periodista que qué haría yo, qué cambios haría yo después de la crisis. Y mira que es difícil, pero me cogió un fuera de juego, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Difícil que te cojan a ti fuera. Sí, Es sí. difícil, pero no porque sea una persona brillante, sino porque soy una persona que me preocupo en prepararme las cosas. Sí, sí, por No eso. me gusta dejar mucho a la improvisación. La improvisación es Lo justo. maravillosa, pero en momentos íntimos. Ahí sí que es divertida, Sí, sí. pero no. Y me quedé pensando, ¿eh? Y entonces dije,
vamos a ver, ¿qué es lo que quiere ahora mismo mis jóvenes, ¿no? Yo tengo una gente de entre 10 y 30 años de la que me rodeo con mucha frecuencia, tengo esa suerte, y todos me piden más ecologismo. Sí que me piden una transición ecológica. Sí. Evidentemente fue muy socorrida la respuesta. Fue socorrida nada más. Pero es verdad que sí que necesitamos una transición ecológica en la farmacia. Pero hay que dar una transición más. Y es la transición comunicativa. Esa es la primera. Es clave. No solamente tenemos que ser cercanos, sino que tenemos que ser un poquito confesores de las mejoras en tu vida personal relacionada con la salud. Ujú. No hablo de personas enfermas. Fíjate que he tenido que No, pensar no, esta frase. sanas y saludables, Y solo lo podremos conseguir escuchando. efectivamente. Es mi modesta opinión. No, También claro que tenemos que hacer esa transición el 2030, que le llaman ahora. Personalmente estuve muy activo en IFEMA, yo, en la última cumbre de transición ecológica, ¿no? Creo en esto, creo en esto. Y además porque creo en el futuro. O sea, yo sí que creo en el futuro y creo que vamos a tener un futuro mejor. Ya como empezamos la entrevista hablando de mi optimismo, pues sigo siendo optimismo. Y claro que pasa por el ecologismo, pero también pasa por la comunicación. Que cuando le pregunto yo a toda mi gente, ¿qué es lo primero que quieres hacer cuando te dejen suelto? Prácticamente todo el mundo me dice lo mismo. Quiero ir a abrazar a mi madre, a mis hijos y tener una larga conversación cara a cara con mi gente. totalmente. Nos han quitado la comunicación y ha sido terrible. Y gracias a Dios nos la han quitado poco. Hoy nos estamos comunicando y viéndonos las caras. A través de esto, pero hemos perdido esa Pero déjame adoptar tu rol, te voy a entrevistar. venga. ¿Echas de menos conversaciones cara a cara? Uf, yo muchísimas. Yo soy una enamorada de la comunicación, tú lo sabes, y además soy una enamorada del presencial, del cara a cara, ¿no? O sea, está muy bien y gracias a Dios tenemos una tecnología maravillosa. A algunos, como en este caso a mí, pues bueno, me he adaptado a ella, pero no es mi medio natural, no ha sido mi aprendizaje natural, por lo cual me resulta un poco más difícil. No, nosotros Pero, somos un poco viejales para esto. pero sí soy Nosotros, ¿te defensora de la... acuerdas cuando estudiábamos la carrera? Que no la estudiamos juntos, ¿eh? Que nadie, No, pero la bueno, Macarena la conozco hace pocos estábamos. años. Pero, ¿te acuerdas cuando se estudiaba en la biblioteca? Sí, sí, totalmente. Claro. Cuando se Qué tiempos más malos, ¿verdad? realmente yo creo que en el fondo nunca se estudiaba, Carlos. Se Pero iba, se ligaba mucho, ¿eh? En la como que biblioteca. aparentaba que estudiábamos. Sí, no, no, y era un sitio estupendo para conocer gente. Ahora, gracias a Dios, todo el mundo tiene acceso con una mera conexión a Internet a prácticamente toda la Todo, información. todo, todo, todo. Solamente hay que aprender a discriminarla. Sí, Pero insisto, la comunicación interpersonal es clave para nuestra vida diaria. sí. ¿Qué sería de nosotros si cuando llegaras a tu trabajo y no pudieras hablar con nadie? Yo de verdad, me da una pena esa. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de estos trabajadores como son guardias de seguridad que tienen que pasar las noches enteras solos, Uf. haciendo su trabajo durante 8, 10 y 12 horas solos. Mm. Sí, es que la Bueno, comunicación, somos seres es lo que lingüísticos, te digo, quitarnos la comunicación es quitarnos somos algo seres fundamental. Creo que sí que el cambio que tenemos que dar es aprender a comunicarnos mejor. Tal vez en la comunicación de contacto vaya a desaparecer, pero el cariño se puede demostrar también con una lingüísticos, bonita frase. efectivamente. Con una buena Antiguamente los enamorados se escribían. sí. Una buena pregunta, un saber para qué. Yo muchas veces cuando vamos a trabajar con vosotros en la farmacia y con los equipos, ¿no? Le pregunto, le digo muchas veces a los equipos que tenéis, bueno, ¿y sabes para qué el paciente se toma esto? Pero ¿cómo se lo voy a preguntar, Macarena?
¿Por qué no se lo vas a preguntar? ¿Para qué? ¿Para qué? Si es para él, ¿para qué le está sirviendo? ¿Para qué le está ayudando? ¿Qué más le puedes dar? O sea, el aprender a hacer preguntas, el quitar ese miedo, quitarnos ese miedo de qué pasa si pregunto, qué me pueden contestar. Bueno, pues no me van a poder contestar nada, nada malo, si además lo hago como dices tú, ¿no? Desde el cariño, desde el afecto y desde la intención y la atención de la ayuda, ¿no? Sí. Pero realmente están nuestros profesionales preparados ya para eso, Carlos. No, 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 no. Te tengo que decir un no Necesitáis. rotundo. Necesitamos ayuda, necesitamos ayuda. Y es más, yo creo que no solamente tiene que consistir en ayuda de empresas como la tuya, sino que esto tiene que pensar ya en la carrera, en la La carrera. carrera, en la carrera. Yo, como te estaba contando, yo cuando empecé a estudiar medicina, me sorprendió que después en farmacia no hubiera una asignatura que en aquellos tiempos de medicina estaba en segundo de medicina y se llamaba psicología médica. Por cierto, un nombre nada ajustado A a lo la que realidad, ¿vale? Realmente lo que nos enseñaban, por lo menos dos trimestres, básicamente consistía en hacer una anamnesis. Una anamnesis, que es otro palabra, ¿vale? Simplemente quiere decir conocer a la persona que tienes delante. Es más, está demostrado en medicina que una buena anamnesis, una buena historia clínica, es el 70% del éxito que puedes tener en el tratamiento de cualquier tipo de patología, sí, señor. desde un mero catarro a la enfermedad más grave que se nos pueda ocurrir. Con lo cual, no terminé de entender por qué no nos enseñaron a los farmacéuticos a hacer historias clínicas. Mm. Con los años de ejercicio sí me he dado cuenta por qué. Vuelvo a Sí. mis Cuéntame. reivindicaciones. Pues mira, porque yo creo, y llevo mucho tiempo peleando por ello, que no me preguntes por qué el gobierno tiene especial interés de que el farmacéutico no pueda acceder a la historia clínica del paciente. No deja de llamarme mucho la atención, porque es que el sanitario en el que más visita en la vida de cualquier paciente es el farmacéutico. El farmacéutico. O sea, 2,3 millones de personas pasan por una farmacia todos los días en España. O sea, con eso está todo dicho, ¿vale? No pasan 2,3 millones de personas por todos los centros sanitarios que existen juntos, ¿vale? Mm. Pero bueno, tienen que ponerse un especial interés. Muchas veces, y yo creo que tú lo has sentido en tu piel, que nos consideran sanitarios de segunda. Bueno, o no Bueno, de sanitario. hecho, ahora mismo estamos en una campaña en FEFE para que en riesgos laborales se nos consideren sanitarios, porque no lo somos. Fíjate, ¿eh? Para que te caigas muerto. Somos socios sanitarios, ¿vale? Ah, O sea, no tenemos el tratamiento de sanitario. Y eso, desde el punto de vista laboral, conlleva muchísimos obstáculos, ¿eh? Bueno, pues, ¿a dónde te iba a ir? Ah, parece que tienen interés en que no accedamos. Bueno, yo no lo termino de entender. Yo creo que es fundamental empezar al estudiante de farmacia a explicarle que tenemos que aprender a hacer nuestra propia historia clínica. ujú. Y la historia clínica, en lo que me enseñaron a mí, y sospecho que no ha cambiado mucho todavía el mundo de la psicología médica, no pasa por un día. Es una historia que está viva. Y nada se podría hacer mejor en una historia viva que mantenerla viva y no dependa de la persona que lo escriba, porque esa persona puede morirse o puede simplemente retirarse o dedicarse a otras cosas o enfermarse. Una buena historia es la que puede continuar cualquier profesional. Ante todo esto, vengo a pedirte, vamos a generar protocolos. ¿Por qué no generamos protocolos de comunicación? Efectivamente. Es muy importante. Importantísimo. Mira, yo te puedo decir que yo aspiraría, porque sabes que mi mentalidad es solidaria, si por algo presumo y defiendo el modelo farmacéutico español por todos los rincones de España y por algún sitio fuera de España, es porque es un sistema absolutamente solidario. Es un sistema en el que cualquier persona que entra a la farmacia es tratada en el mismo orden,
con la misma calidad técnica y por el mismo precio. Con lo cual, cada persona es libre de ir a cualquier farmacia y no habrá diferencia en la atención. Pero claro, yo soy un soñador. ¿Cómo me gustaría que además se le tratara con el mismo protocolo de comunicación? Claro. Que tú fueras a una farmacia y no notaras diferencias. Mm. Evidentemente la afinidad de las personas es la afinidad de las personas. Y Sí, de todos he sabido que yo estoy convencido que alguien ha venido a mi farmacia y yo no le he gustado, porque las afinidades son afinidades, y se ha ido al lado y ese sí le ha gustado, me parece perfectamente. Pero el protocolo profesional de comunicación es una urgencia. sí. Yo, que eres una profesional de ello, te lo pido, te lo reclamo. Ahí estamos, en ello estamos. Estamos haciendo poquito a poquito lo que podemos. En la medida que te podamos Hay ayudar, ya otras sabes que cosas puedes ahí que contar con nosotros. hablaremos más privadamente de ello, pero sí es cierto que, bueno, en esta primera parte sí fomentamos mucho la comunicación, primero porque es fundamental, sin comunicar no podemos estar, y segundo porque comunicar no es simplemente decir quiere algo más, sino comunicar es interesarse, es preguntar, es para qué, es un cómo, es un cuándo, es un qué le importa, qué es lo fundamental, qué es lo necesario. Y hay una serie de preguntas que son fundamentales hacer y que realmente cuando las hacemos el paciente lo único que obtiene es satisfacción de decir, ¡oh, qué bien me han cuidado! ¿No? El paciente o el cliente, da igual, que no sea Sí, sí, una persona asidua de nuestra farmacia, sino alguien que llega puntualmente, ¿no? claro. Entonces, abogamos desde ahí y por eso la importancia, ¿no? Y he querido sacar este tema contigo porque he visto declaraciones tuyas donde tú abogas eso y de hecho la OMS, que tú lo nombrabas antes, ¿no, Carlos? Nos dice que Sí, realmente el cuidado de la salud no es simplemente dar un consejo de salud, un consejo sanitario, sino empoderar, implicar y motivar al cliente o al paciente, en este caso, para que sea parte protagonista y activa de su propio proceso de salud y de vida, ¿no? Y eso solamente se puede hacer a través de una excelente comunicación y de una comunicación activa y constructiva por ambas partes, ¿no? y además me vas a dejar añadir una cosa. Yo que soy un defensor de causas imposibles, Ya somos pues dos también defiendo algo que se llama la libertad. también. Y la libertad, por su propia definición, es la capacidad de elegir. Ujú. El hombre más libre es el que más conoce, porque es el que puede elegir. Sí. Nuestra obligación como sanitarios es darle la capacidad de elegir a nuestros pacientes. Y darle la capacidad de elegir es informarle. Y el que no lo está haciendo está convirtiendo a sus pacientes en menos libres. Ujú. Yo sé que puede sonar un poquito pedante, pero es una realidad, Es es una cierto, realidad. el conocimiento es libertad, ¿no? El poder elegir. Carlos, creo, estaba mirando el tiempo porque nos quedan 5 minutitos, porque Instagram nos corta rápidamente Bueno, a la hora y estaba mirando ahora el tiempo a ver cuánto nos quedaba. Eh, Quería preguntarte una cosita. Este desescalado que parece que ya está llegando, que parece más próximo, ¿no? bueno, parece, Ese, ¿no? Yo siempre entré parece. un poquito ahí. ¿Estamos preparados desde las farmacias para afrontar ese desescalado? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bueno, es más, yo creo que si a alguno no nos va a afectar es a la farmacia. Es más, hago otra reivindicación, aprovechando que me das unos minutos. Hay que contar más con la farmacia en el desescalado. Hemos propuesto al Ministerio y seguimos proponiéndolo y siguen ignorándonos que en otros países como Corea del Sur ha habido un mapeo de toda la población y el mapeo es el ítem más importante para valorar un desescalado, una suelta, un desconfinamiento. Antiguamente se estudiaba como la suelta, pero es verdad que Sí, era una cosa que no habíamos vivido. cierto, 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 Ahora los filósofos le dan nombre a la sanidad. Curioso, curioso. cierto. Ahora los nombres los ponen los filósofos, que son nuestros ministros. Bueno, pues sin un mapeo estamos caminando como los ciegos. Nos podemos encontrar escalones que no veremos. Eh, el farmacéutico es una persona completamente capaz de ejecutar test de diagnóstico rápido y la farmacia tiene un nivel de garantía, higiene, seguridad y digitalización
que sería garantía absoluta de éxito. A partir de ahí, bueno, ponme obstáculos, como son los legislativos, y me inhabilitará. Pero no será porque no nos hemos puesto a disposición.